Hola profesor, hoy voy a hablar sobre Federico García Lorca. Eh, Voy a analizar luego uno de sus poemas que me gusta mucho y está en relación a la primavera, como hace acá en el hemisferio sur. Bueno, García Lorca es un poeta que nació en Fuente Vaqueros en 1898, que es una época muy especial para España y los años posteriores también, porque va a ser de mucho conflicto social, lo cual va a marcar mucho su obra literaria, desde el teatro hasta la poesía. Eh, para García Lorca, el lugar donde nació es muy importante, hace constantes referencias a su pueblo o a la forma de ser de su pueblo. Él decía que Fuente Vaqueros era un pueblo demasiado especial porque la gente que salía de ahí era diferente, podías reconocerlos por su carácter donde estuviesen. Los hombres eran creativos, las mujeres tenían un carisma especial y él mismo dice, ¿no?, que su poesía no era, o sea, su habilidad poética no solo venía de la técnica, sino también de Dios o él decía de lo que sea, del creador. Eh, y es porque parte de su habilidad era herencia. Él decía que muchas de las canciones muy conocidas en su pueblo habían sido escritas por gente, o sea, por sus antepasados, de gente de la cual él descendía, artistas, poetas y canciones, y él quería representar toda esa gente y ser famoso porque sabía que tenía el potencial. Hoy quiero... algo antes de entrar al poema, quería decir que la primera vez que me acerqué a García Lorca como un ser humano, o sea, más que solo un autor de colegio, fue con este libro en el que en las primeras páginas el autor relata la amistad entre Dalí, Federico García Lorca y Buñuel, y cómo los tres enlazan una amistad tan fuerte y tan bonita que llegan a influenciarse demasiado artísticamente. Incluso Dalí le regala, no le regala, pero le dedica este cuadro a García Lorca, donde ahí aparece su cabeza decapitada y se llama La miel es más dulce que la sangre, y está lleno de aparatos, por lo que Federico García Lorca quería que se llame El bosque de aparatos, pero Dalí no le hizo caso. Entre otras cosas, me encanta de García Lorca ese acercamiento que tiene a la naturaleza, por eso me pareció correcto hacer este video aquí en mi patio, en mi jardín, más que dentro de mi escritorio con mis libros, porque los poemas de García, a pesar de ser tan complejos, siempre utiliza estos símbolos y este lenguaje tan ligado a la naturaleza que lo hace muy, muy bello leer y me transportan siempre aquí. Bueno, el poema que voy a leer y analizar se llama Canción Primaveral y está publicado en su libro de Poemas de 1921, que dice así: salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Voy camino de la tarde entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario, un cementerio de aldea, parece un campo sembrado con granos de calaveras. Y han florecido ciprés como gigantes cabezas que con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensamientos y dolientes, el horizonte contemplan. Bueno, esto dentro de su estructura externa podemos ver que no sigue una estructura cerrada, sino es bastante abierta, tiene muchas cosas libres. La primera parte consta de 8 versos y la segunda de 14 versos. Son octasílabos libres. Y finalmente todos los versos pares riman, como contemplan, calleja, cabellera, cabeza, calavera, aldea, pero son rimas asonantes.
Dentro de la estructura interna vemos que el poema está dividido en dos partes. La primera parte habla sobre la infancia y esa felicidad y alegría de la niñez, y la segunda parte ya habla sobre la muerte y el deterioro de la vida y cómo el, el autor o el personaje lírico en realidad se va acercando hacia la muerte. En sí se podría interpretar este poema como la muerte de esa infancia o de ese recuerdo bello. Dentro de las metáforas más recurrentes dentro de las figuras literarias más recurrentes vemos a la metáfora, el símil y la prosopopeya. En realidad toda la obra de García Lorca está muy ligada a la metáfora. Él mismo tiene muchos escritos que habla específicamente de la metáfora. Él no lo ve solo como algo decorativo, sino que más bien es la forma de interpretar la realidad. Es por eso que decía al principio que García Lorca puede estar hablando de temas muy profundos que conciernen al alma humano. Puede ser el tema, la angustia, pero él siempre va a poner metáforas bellas de la naturaleza, símbolos naturales. Y junto a eso, ese mismo contraste de hablar sobre la angustia, pero al mismo tiempo utilizar símbolos naturales, hace que sus poemas tengan una musicalidad increíble, que es algo que marca mucho, por lo menos la primera etapa de la poesía de Federico García Lorca, es la musicalidad. Bueno, creo que eso es lo que podemos resaltar más de su obra: las metáforas, la musicalidad, el uso de símbolos naturales, también de metales. Y eso es todo. Gracias por escucharme y adiós.